Hablar de los dos temas, Colombia y El Salvador. Vamos a comenzar con Colombia. Hemos invitado por una parte a Cristian Mancera. Cristian es director de la tribunacolus.com. Hola Félix, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido al programa. Gracias. Y es un placer darle aquí la bienvenida a Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de FIU, consultor político y un hombre con una amplia y un gran prestigio, ¿no?, en lo que tiene que ver con conocimientos de política latinoamericana. Profesor, Generoso. bienvenido. Gracias. El tema de Colombia, ¿cómo quedan las fuerzas políticas en Colombia y pudiéramos decir que Uribe fue el gran ganador? Uribe fue el gran ganador porque finalmente logra que la oposición tenga una voz en el Congreso de la República. Y aunque Juan Manuel Santos mantiene mayorías en el Congreso, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, el uribismo y ese centro democrático finalmente le van a impedir a Juan Manuel Santos manejar el proceso de paz como lo ha venido manejando a espaldas del país. Entonces Uribe se va a convertir tal vez en una piedra en el zapato para Juan Manuel Santos, porque sea como sea, no alcanzó las mayorías que se esperaban en la Cámara Baja, ¿no? Pero independientemente de eso, se consolida como un líder importante y va a ser sin duda la oposición con miras a lo que se viene para las próximas elecciones. Antes de ir con el profesor Gamarra, que quiero saber por supuesto su reacción, vamos a escuchar declaraciones por una parte de Álvaro Uribe y también del presidente Juan Manuel Santos. Hace 4 años, en medio de una expresión colectiva de más confianza y optimismo, elegimos al actual gobierno. Estamos aquí para responder y enmendar por el deterioro de la seguridad, la desmotivación de las Fuerzas Armadas, las señales de duda en la inversión, el estancamiento social, el derroche de los recursos públicos, la falta de gobierno que escuche bien a los sectores sociales y productivos. Estamos aquí para enfrentar el riesgo del castrochavismo. Quiero felicitar al senador Uribe, su grupo que tuvo un decoroso segundo lugar. Espero que podamos dejar a un lado los odios, los rencores y trabajar por el país. Trabajar por el país. Profesor Gamarra, la misma pregunta que hacía anteriormente. ¿Cómo quedan las fuerzas políticas y de nuevo Uribe es el gran ganador en todo esto? Bueno, yo creo que Cristian tiene razón. Uribe ha ganado, sin embargo, no ganó lo que se esperaba. Se había hablado inclusive de hasta 30 escaños o curules en el Senado. No llegó a 19. En la Cámara Baja tuvo unos resultados mucho más abajo de lo que él mismo esperaba, de manera que no es lo que las mismas encuestas señalaban, que el uribismo y ese centro democrático iba a hacer un contrapeso muy fuerte en el Parlamento. Los temas que señaló el presidente Uribe en esa breve entrevista son los temas del momento, el tema de seguridad. Como decía Cristian, aunque con menor énfasis, obviamente, la negociación con las FARC. ¿Cómo quedan los diálogos de paz con esta victoria uribista? Yo creo que, más que nada, el diálogo va a continuar porque es el sello del presidente Santos y él se ha presentado, pues, obviamente, como el personaje que va a llevar la paz tan elusiva para Colombia. Pero, como decía Cristian también, el uribismo de alguna manera va a lograr presentar un contrapeso, ¿no? Un contrapeso importante. Yo no diría tanto que el proceso de paz fue a las espaldas de los colombianos, pero sí fue un proceso donde las FARC presentaron demandas que básicamente, pues, desde cualquier óptica, son extraordinariamente cuestionables, ¿no? Y entonces yo creo que el uribismo va a lograr poner esos puntos sobre la mesa y varios, ¿no? El deterioro de la seguridad en Colombia ha sido muy fuerte en los últimos, yo diría más que nada en los últimos 12 meses, ¿no? Paradójicamente, en el mismo momento en el que Colombia está negociando la paz con una fuerza que todavía está volando torres, secuestrando, asesinando, ¿no? La izquierda sale derrotada, me refiero al polo democrático alternativo. El Polo Democrático sale derrotado, Félix, por los desastres en la administración distrital en la ciudad de Bogotá. Entonces, es una consecuencia de ese descontento de la ciudadanía en Colombia con el manejo de la ciudad, los escándalos con Gustavo Petro, el alcalde anterior, Samuel Moreno también, escándalos de corrupción. Entonces, hemos venido
básicamente en 12 años de administración del Polo Democrático en Bogotá, y Bogotá es una ciudad que tiene una gran influencia a nivel nacional, y eso hoy, o sea, digamos, hoy es el castigo de la ciudadanía para ese movimiento político por sus malos manejos. Entonces no hay un voto de confianza, a pesar que, por ejemplo, el senador Robredo del Polo Democrático alcanzó la mayor votación a nivel nacional por senador individualmente, en lista individual. Eso sea como sea, fue un voto de castigo la pérdida de curules de este movimiento. Y hay algo para reseñar también. El proceso de paz con las FARC, digamos, va a tener un deterioro, digamos, desde el punto de vista del uribismo, porque ese uribismo, ese centro democrático, y ojalá el Partido Conservador se una a las cuestas uribistas en las próximas elecciones presidenciales, para lograr hacer un contrapeso importante con miras a las elecciones. Y también que el candidato Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático repunte en las encuestas para lograr hacer un verdadero contrapeso Félix, porque si el Partido Conservador se une a las cuestas uribistas, vamos a poder tener un balance en el Congreso de la República que va a ser mucho más complicado que el proceso de paz se maneje como se ha venido manejando. El factor Venezuela, lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿ha tenido algún tipo de repercusión internamente en esa elección? Bueno, ha habido yo diría, un gran debate sobre eso. Mucha gente ve el factor venezolano, el factor SOS Venezuela en realidad, como algo que ha influido no solo en Colombia, pero en Ecuador y en El Salvador. Sin embargo, en el caso colombiano, pues obviamente hay un tema muy fuerte, el tema de que el presidente Santos fue regañado por el presidente Maduro en un momento, que de alguna manera, inclusive volviendo al tema de la izquierda, por ejemplo, el hecho de que el alcalde de Bogotá, Petro, utilizara un discurso muy, muy chavista, no en contenido, pero simplemente en la forma en la que se... Sí. Eso tuvo una repercusión muy fuerte y se lo vio en las encuestas, ¿no? De manera que Colombia, sobre todo, quizás es uno de los países donde hay una situación bastante curiosa, ¿no? Por una parte, hay un apoyo al proceso de paz y sobre todo a las conversaciones con Venezuela. Nadie quiere un enfrentamiento con Venezuela, pero a la vez Colombia es uno de los países más antichavistas que existen en Sudamérica. Sin lugar a dudas, tradicionalmente. Sí. Vamos a hablar un poco ahora de El Salvador, lo que ocurrió en la elección presidencial. Hasta el miércoles no va a haber oficialmente un ganador, un resultado muy reñido. Estamos hablando de 6.634 votos a favor del Frente de Farabundo Martí sobre Arena, la Alianza Republicana Nacionalizada. Se está hablando ahí de fraude. Inclusive dice en un momento determinado el candidato derechista, Norman Quijano, dice que van a defender el resultado con sus vidas. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, mire, yo parto de las encuestas que nosotros como NewLink Research hicimos en El Salvador. Hicimos 5 encuestas durante todo el proceso antes de la primera vuelta. Había una diferencia muy estrecha entre el primero y el segundo. La encuesta final nuestra daba un margen de diferencia que fue estábamos dentro del margen de error de lo que eventualmente sucedió. Pero acá es donde uno empieza... Falta una diferencia de 1/10 aproximadamente, ¿no? Exacto. Pero ahora lo que vemos, especialmente en cuanto a las encuestas de segunda vuelta, incluyendo la nuestra, la diferencia de 10 puntos, todas las encuestas coincidían en ese margen. En este momento la diferencia es tan cercana, es más parecida a lo que teníamos en las encuestas originales. Yo creo que si hubiese habido un fraude de grandes proporciones, el resultado no sería tan cercano. Porque si algo sé de lo que hacen gobiernos tipo bolivarianos, digamos, es que aseguran los resultados mucho antes del día de las elecciones. De manera que yo creo que acá primero la Corte Electoral, el Tribunal Electoral en El Salvador, es algo más creíble que lo que vimos en Venezuela. Creo que el resultado, si bien es no un cabe resultado, la comparación, ¿no cree que no cabe la comparación, no cabe. Yo francamente no creo. Ahora, el hecho de que estén tan próximos, lo que significa, sobre todo, es una dificilísima gobernabilidad para cualquiera de los dos. Ahora voy contigo, Cristian, pero profesor, quería preguntarle, esa noche comienza un recuento manual, estamos hablando de la noche de lunes, el miércoles ya debe haber un resultado y se va a dar oficialmente al país. ¿Cómo es el proceso de lo que va a ocurrir en estas próximas 48 horas? Bueno, tiene que haber el reconteo y el reconteo va a determinar, por ejemplo, va a anular votos, va a validar otros
Y todo eso pues con observadores de ambos partidos, hay observación internacional también. Puede ser un proceso muy contencioso y puede resultar en mayor conflicto, no menor conflicto. Y cuando se anuncien los resultados finales, imagínense un escenario posible, es que Arena salga victoriosa. Y como le digo, ¿no? Gane el que gane, el problema no es tanto el resultado final, el problema es la gobernabilidad. La gobernabilidad. Sí. El candidato, Cristian, del Frente, Farabundo Martí, es un exguerrillero. La derecha lo acusa, está tratando de comparar con Hugo Chávez y de decir que quiere manejar el país como Hugo Chávez. Ahora, hay otros exguerrilleros, como el caso de Uruguay, por ejemplo, Brasil, también en cierta forma, que son de centroizquierda, pero han llevado un modelo diferente, ¿no? De ese eje del ALBA que estaba hablando el profesor. ¿Cómo lo ves? Pues es que el problema con estos líderes de izquierda y exguerrilleros, Félix, el tema no es que no puedan acceder al poder. Lo que pasa es que algunas personas de la izquierda muchas veces se molestan porque piensan que aquellos que pensamos que es un error poner un guerrillero en el poder es que estamos negando la posibilidad de participación. No, lo que pasa es que no han logrado entender que la izquierda no representa un gobierno comunista, un gobierno que elimine libertades y acabe con la inversión extranjera y las libertades económicas. Entonces, siempre y cuando, como sucede en Chile, que hay gobiernos de izquierda que funcionan en favor de ambos sectores políticos, cuando esos gobiernos suben al poder, caso Venezuela, caso Cuba, eliminan a la oposición y exterminan cualquier opinión distinta. Entonces creo que el problema no está en que accedan al gobierno, sino en la forma de gobernar. Que se llegue democráticamente no necesariamente implica que se va a gobernar democráticamente. Exactamente, ahí es donde está el verdadero problema. Lo que sucedió, por ejemplo, con Hugo Chávez, llegó al poder de manera democrática, prometió una cantidad de cosas, pero gobernó más el resentimiento social que había en él y en su grupo político, que llevó a Venezuela al caos que hoy en día está. Entonces, para el caso específico de Colombia, Petro, por ejemplo, no se ha querido ir de la alcaldía a pesar de que ya todas las decisiones establecen que se tienen que ir, pero es más como esa actitud de querer estar en el poder y hacer, o sea, de pasar por encima de la ley. Y eso es lo que tiene que quedar claro, que la izquierda puede acceder al poder siempre y cuando respeta las libertades de la oposición y de los demás, que es lo que tanto ellos exigen, ¿no? Bueno, pues el miércoles ya habrá ese recuento, habrá un ganador y como decía el profesor Gamarra, el tema de la gobernabilidad, ¿no? Es lo que queda ahí con una gran interrogante. Profesor, ha sido un placer verlo nuevamente, que se repita, gracias. Que vuelva por acá próximamente. Bueno, ojalá. Muchísimas gracias. Profesor Eduardo Gamarra, también Cristian Mancera. Félix, muchísimas gracias. Vamos a una pausa, al regreso sigue siendo un misterio la desaparición del vuelo de Malaysian Airlines. Vamos a volver con los detalles y la última información al respecto. Quédese con nosotros.